Hola, el camino de la música es un camino difícil, muchas veces marcado por vueltas inesperadas y decisiones cruciales. Pasa, por ejemplo, por subir a un escenario, soñar y sentir los aplausos del público en bares de barrio, debatirse entre las certezas del corazón y las presiones de amigos y familiares, repetir melodías en ensayos sin fin hasta que la suerte y el talento se encuentran y se encienden finalmente las luces del éxito. Todo esto ha hecho parte de la vida de Santiago Cruz, reconocido y querido cantautor colombiano que empezó a dar sus primeros pasos en la música en los bares de Bogotá mientras estudiaba. Su enorme talento y su calidad humana lo hicieron brillar muy pronto y la vida se le vino encima en medio del vértigo de la bohemia, el trabajo y los proyectos que nacían uno tras otro. Pero no todo fueron rosas y sonrisas. Detrás de la guitarra y el micrófono puede haber personas enfrentando tempestades que dejan cicatrices y enseñanzas y que, como suele suceder en el arte, terminan dándole carácter a una obra. Esta conciencia de la vida y del arte ha llevado a nuestro invitado de hoy a escribir una interesantísima autobiografía. En su libro, Diciembre otra vez, Santiago Cruz nos cuenta aspectos inéditos de su vida, sus momentos más duros y felices y comparte reflexiones puntuales en un fascinante ejercicio del recuerdo. Santiago, uno de los artistas colombianos más reconocidos y premiados en el exterior, encontró razones poderosas para escribir estas memorias a pesar de ser un tipo muy joven. Santiago, como siempre, un gusto tenerte aquí. Bienvenido a Conectados. Álvaro, querido, qué alegría verte. Gracias por esta invitación. Bueno, empecemos como empiezan los amigos que no se ven hace un tiempo. ¿Qué ¿Cómo más? estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los proyectos? ¿Cómo estás de salud? Hermano, de salud bien, por suerte, la familia bien. Tuvimos una tristeza enorme en pandemia por el fallecimiento de mi suegra, no por COVID, por cáncer, pero fue un dolor enorme en casa. Nosotros pasamos por el COVID, mi esposa, mis dos hijos, nuestros hijos pequeños y yo tuvimos COVID, por suerte sin ninguna complicación, y tratando de navegar esta tormenta que a todos nos ha golpeado de distinta manera, ¿no? Yo creo que todo el mundo en este año y medio, un poquito más, de alguna manera está haciendo algún tipo de duelo, ¿no? Particularmente mi gremio, ¿no? Sin conciertos, sin presentaciones en vivo, pues ha sido muy duro, porque además es algo que vengo haciendo desde hace 20 años, pararme por lo menos una vez por semana a cantar frente a alguien. Y ese vacío ha sido muy grande, pero como suelo decir a manera de chiste, pero de resto bien. O sea, todos estamos bien en casa, por suerte. Bueno, eso es lo importante. Sí. Santi, haciendo un paréntesis, este tema de la pandemia, ya lo mencionas un poco en tu profesión, cuando yo creo que nadie pudo hacer el cálculo exacto de lo que eso iba a implicar para todos en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana. Cuando tú te diste cuenta realmente de las implicaciones de lo que estaba sucediendo, ¿cómo reenfocaste el tema de tu trabajo? ¿Qué pensaste? ¿Qué te tocó hacer? Al tratar de tener la cabeza ocupada, me puse a estudiar música, a volver a estudiar música, muy básico, como repasar las tablas de multiplicar de alguna manera con un profesor, con un guía, con un amigo muy querido. Me puse a escribir. El libro lo empecé antes de la pandemia, pero lo terminé en pandemia. Me puse a estudiar escritura de guión de cine, por ejemplo. Me puse a estudiar eso también. Repito, tratando de mantener la cabeza ocupada, hermano, y que esa locura que a uno se le mete a veces de frustración y de ansiedad no me jugara en contra tan grave, ¿no? Porque me ha jugado en contra, evidentemente. Santi, ¿en qué momento, bueno, nos acabas de contar que venías ya con el proyecto del libro, pero ¿en qué momento decides que vale la pena sentarse y escribir un libro contando todas esas experiencias de tu vida personal y profesional? Mira, yo tenía un par de amigos de hace muchos años que me habían taladrado la cabeza con la idea del libro, ¿no? Me han dicho, Santi, usted tiene un cuento para echar, hermano, échelo, cuente el cuento, escriba un libro. Y es que uno tiene una idea, por lo menos en mi casa mi madre tiene una veneración por el libro que a uno le parece que el libro es un concepto demasiado alto como para uno decir, ok, voy a escribir un libro, ¿no? Es como que no es tan fácil, digamos, ¿no? No me parecía
tan fácil y sigue sin parecerme tan fácil. Y no me animaba también por pudor, porque yo sabía que había algo ahí para compartir, pero también sabía que necesitaba estar listo para finalmente poder compartir lo que tenía que estar, como dicen en el boxeo, y una frase que me enseñó un amigo en común, Tico Rodríguez, que le dice el entrenador al boxeador: párate firme, ¿no? Párate firme para que el golpe que te venga no te tumbe. Entonces yo sentía que tenía que estar parado un poquito más firme para animarme a compartir esta historia. De hecho, cuando empecé a escribirlo no sabía que la iba a compartir. Realmente yo empecé a escribir el libro como un asunto terapéutico, enmarcado en mi crisis de los 40, que esa vaina existe y que pasa y que le revuelca a uno mil vainas. Entonces me senté a escribir como una herramienta terapéutica, porque yo sí creo que la escritura es fundamental para cualquier, empresa terapéutica, ¿cierto? Y así empieza el libro. Lo que pasa es que cuando nos dimos cuenta de lo que había ahí y de la manera como estaba contado, dijimos: oiga, esto vale la pena compartirse. Y por suerte los amigos de Random House se animaron y aquí estamos hablando de diciembre otra vez. Santi, ya hablabas que tiene su efecto terapéutico. Total. Sentarse a escribir un libro de estos, pero pensando en el lector, Sí. ¿cuál es el propósito que hay detrás de contar esta historia? ¿Para qué la estás contando? Pensando en los lectores. Eso es una palabra bellísima. El para qué siempre es una reflexión muy interesante, ¿no? Yo creo que en el libro hay un valor muy grande del arco narrativo en el que se describe una transformación de una persona, ¿cierto? Desde un momento de oscuridad a un momento de luminosidad. También hay allí aceptación, que es una cosa que nos falta mucho como personas y como país, ¿no? Aceptarse. Eso no significa conformarse, ¿no? Yo puedo decir: es que así soy, o podemos decir en Colombia: es que así somos y estamos jodidos, o podemos decir: así soy o así somos, pero puedo mejorar, ¿cierto? Esa es otro ingrediente fundamental de la narración del libro, la costumbre del libro, la aceptación, pero no como un retrato estático, sino la aceptación, el entendimiento que uno es un proceso permanente, que uno es un intento permanente. Esa frase la digo en el libro, ¿no? Soy un intento permanente y lo seguiré siendo, ¿cierto? Y que a pesar de esas esquinas oscuras, o no, a pesar no, voy a volver a decir la frase: no es a pesar, sino por esas esquinas oscuras, es que también uno es la persona que uno es. Y ahí se deriva el proceso de aceptación. Y en un universo en el que estamos todo el tiempo sacándonos la selfie de la manera en que nos vemos lo mejor posible y con el filtro para esconder nuestros defectos, creo que estos ejercicios son muy valiosos. Santi, tú eres músico. Sí. Has escrito letras, has compuesto canciones, pero tu ámbito natural de creación es la música. Sentarse uno a escribir el libro Sí. implica meterse en otra faceta del proceso creativo. Así es. ¿De eso qué encontraste de nuevo que te gustó, o que te llamó la atención, o que te costó trabajo, o que te abrió los ojos para mirar de otra forma la vida? Mira, a mí me pasó una cosa muy interesante con un audiolibro. Yo compré un libro, esas vainas que estos aparatos lo oyen a uno cuando está hablando, y uno se sienta a hablar con amigos de la música, entonces, oiga, qué difícil que está entender este negocio de la música en este momento, ¿no? Qué difícil entender la dinámica de la gente, no sé qué. Y acto seguido, al rato, en Facebook me aparece un anuncio de un libro que se llama El cantautor de 4 dimensiones, The Four Dimensional Songwriter, ¿cierto? Entonces yo lo compré pensando que me iba a llegar un libro físico, y me llegó, fue un audiolibro, que fue mi primera experiencia y la verdad me gustó. Y en un momento del libro, este músico australiano, que ahorita no me acuerdo el nombre, dice una cosa que me impactó, y el tipo decía: usted es más que un músico, ¿sí? You're more than a musician, usted es más que un músico, usted es un creador. Entonces permítase en algún momento canalizar esa creatividad por una orilla distinta a la canción, ¿cierto? Y entonces eso fue lo que pasó también. Hay un impulso para el libro, ¿no? Tratar de ser conciso en 3 minutos 30 o 4 minutos, en verso, precoro, coro y tal, es un ejercicio bellísimo también, ¿cierto? Porque le exige a uno ser concreto, ¿cierto?
pero cuando tú sientes que ese espacio de manera se quedó corto para contar determinadas cosas, pues hombre, te vas un poquito más y te extiendes un poco más. Y me encontré disfrutando mucho de ese proceso. Yo generalmente soy una persona, tú me conoces, soy una persona callada, no soy particularmente dicharachero, ni mucho menos, pero cuando me conecto a hablar o a escribir de un tema determinado, encontré que había una fluidez ahí bonita para explorar. Y aquí estamos hablando de esa fluidez. Santi, ¿qué sensaciones viviste al decidir contar o compartir en el libro temas que normalmente la gente no le gusta compartir y menos en público? Digamos, poner ahí cosas que mucha gente se las guarda para sí mismos, o si acaso la comparte en un círculo muy privado o con alguien en particular. Cuando tú estabas poniendo en el texto esas experiencias, esas vivencias, ¿qué sensaciones tuviste? Ansiedad, liberación, ansiedad, angustia, sanación. Iba sintiendo todo eso, porque claro, está la raíz terapéutica del ejercicio estaba y se estaba cumpliendo, evidentemente, pero luego venía el proceso de exposición, ¿cierto? Y durante ese proceso de exposición pasó una cosa muy interesante, Álvaro. Antes de que el libro saliera y que yo comenté en mis familias, materna y paterna, que el libro iba a salir y lo que yo contaba en el libro, se empezaron a generar conversaciones que nunca se habían generado. Nunca. Porque muchos de nosotros vivimos bajo la premisa de esto no se habla, la ropa sucia se lava en casa, barramos debajo de la alfombra porque de esto nadie tiene por qué saberlo, qué interés tiene la gente, tal. Pero ese qué interés tiene la gente es que ni siquiera entre nosotros lo habíamos discutido, ni siquiera entre nosotros lo habíamos hablado, ¿no? Entonces ya ese proceso íntimo que se vivió familiarmente con el libro a mí ya me parece que es fantástico, por más dolorosas que sean las conversaciones que estamos teniendo, porque están siendo dolorosas, ¿cierto? Pero ya ese proceso me parece que es sanador. Y entendiendo también que ese proceso terapéutico no solamente es de la persona que lo escribe, sino de la persona que lo recibe, también me encontré con comentarios de gente que ha leído el libro que dice, uy, aquí hay un espejo en el que yo no me había visto nunca y qué bueno poder estar viéndome ahora. Santi, hay un tema de estilo en el libro que llama la atención, y es que las historias del pasado son narradas en presente. En presente. ¿Por qué? Ahí volvemos al espíritu terapéutico del libro. Yo entendí o me enseñaron, mi esposa me enseñó que el inconsciente del ser humano, nosotros somos, si viéramos esas gráficas de un iceberg, ¿cierto? Nosotros somos 5%, en el mejor de los casos 10% de mente consciente, y el resto, el iceberg que está debajo del agua, ¿cierto? Es nuestra mente inconsciente. Y en la mente inconsciente, ¿qué pasa? La mente inconsciente no tiene sentido del humor. Ahí no se reconoce el humor. Entonces eso que uno dice como en chiste, no lo está diciendo en chiste porque hay algo adentro de uno que está diciendo eso, ¿cierto? El inconsciente no acepta la negativa, ¿no? Cuando uno quiere, no sé, de alguna manera visualizar algo, es que yo no quiero volver a... El inconsciente anula el no, entonces ese ejercicio tiene que plantearse de otra manera, y el inconsciente no sabe de pasado ni de futuro. Para el inconsciente todo está pasando en ese momento, vive en un eterno presente. Entonces esa fue una decisión terapéutica de decir, yo voy a escribir esto en presente como si lo estuviera sintiendo, porque es que en algún punto de mí, en ese iceberg que no se ve, lo estoy sintiendo todavía. Entonces tengo que escribirlo en presente, ¿no? Para que el proceso tenga la carga que yo necesito que tenga. Santi, ¿por qué se llama el libro así? ¿Por qué se llama Diciembre otra vez? Cuéntanos a los televidentes, recuérdanos por qué escogiste ese título. La noche que yo decidí dedicarme a la música como el punto de inflexión en mi vida, en que por fin agarré el valor para perseguir el sueño, fue el 3 de diciembre de 1999. Y en el libro cuento qué pasó ese día, gracias a Fanny Mickey. Cuando entré de rehabilitación de mis problemas de adicción de alcohol y drogas, fue 4 de diciembre del 2006.
Mi padre murió en diciembre del 2002. Entonces yo, cuando estoy escribiendo el libro, en un momento de la escritura, vuelvo al mes de diciembre de otro año completamente distinto y ya me doy cuenta que hay varios momentos en que es diciembre y puse, y entonces estoy en tal año, tal mes, tal día del mes de diciembre, sí, diciembre otra vez. Entonces dije, ahí está el título del libro, como que varios acontecimientos de mi vida han pasado en diciembre y lo más curioso aún es que yo también he entendido que la vida del ser humano se divide en septenios, ¿cierto? Hay unos septenios muy marcados ahí, del 2003 al 2010 o del 2006 al 2013. Hay unos septenios que aparecen muy marcados ahí y aparece siempre diciembre o casi siempre diciembre. Y ya hasta me da como miedo. Eso te iba a comentar. No sé si miedo, pero como ansiedad. Cuando ya tienes en la perspectiva el mes de diciembre. Cuando empiezan los bres, digo, ay, sí. ¿Qué va a pasar este diciembre ahora? ¿Cómo sientes que va a ser este diciembre para ti, en este momento de tu vida? Yo, por suerte, Álvaro, con el libro me siento un poquito más liviano. De alguna manera, hace poco me escribió un amigo de infancia, Juan Pablo Estrada, un abogado queridísimo, que nosotros los amigos le decimos Poncho, y me pone en WhatsApp, acabo de leer su libro y no me alcanzo a imaginar la cantidad de pianos que se quitó de encima. Y yo le dije, así me siento, tal cual. Entonces me siento liberado y yo creo que en este mes de diciembre me voy a sentir reconciliado con el mes de diciembre y en muchos sentidos reconciliado con muchos aspectos de mi vida que tal vez no había conseguido esa reconciliación. Santi, es interesante ver en este momento de los artistas donde se comunican a través de redes sociales y donde la búsqueda del like es como lo que uno percibe como lo más importante. Sí. A través del mecanismo que sea, contando lo que sea, haciendo lo que sea, pero por lo general de una forma muy superficial, la verdad. Y en contraste con eso, pues está este ejercicio que es exactamente lo contrario. Sí. En ese mundo del arte, ¿cómo sientes que haber escrito un libro como este va a impactar en tu carrera o en la imagen que tienen de ti tus fanáticos, etcétera? Mira, en ese libro que te comentaba ahorita del cantautor de 4 dimensiones, el personaje habla de esas 4 dimensiones que son la música, ¿cierto? La marca, el estilo de vida y la personalidad, ¿cierto? Y en un momento del libro el tipo se lanza en ristre contra los realities. El tipo dice, son un atajo, le venden al nuevo artista un camino que es mentira, que eso no va a pasar. Pero si hay una cosa que los realities entendieron de la humanidad en este momento, es que la gente quiere contexto, ¿cierto? De eso que le estás contando, quiere contexto, quiere la historia, quiere conocer tu historia, ¿no? Y entonces yo ya estaba escribiendo el libro y dije, ok, voy por el camino correcto, porque aquí le estamos dando contexto a una cantidad de cosas que puede ayudar a que la gente vaya a ese camino de escucha de las canciones, ¿cierto? Entonces se suma a la narrativa, porque además mi camino compositivo siempre ha sido personal, vivencial. Yo escribo de lo que me pasa, yo no me siento a escribir, a ver, ¿cómo sería hablar de esto? No, yo hablo de lo que siento y de lo que me pasa. Y de lo que sentí me pasaba a los 25 y de lo que siento y me pasa a los 45. Yo ahorita no me voy a sentar a escribir cosas como de la chica que conocí anoche en el bar y no me acuerdo cómo se llama a la mañana siguiente, pues porque no es lo que vivo. Yo no pretendo a esta edad ser un pelado de 20 o de 25 años. Yo quiero parecer mi edad y quiero manejar el contenido que genero que corresponda a mi edad, ¿no? Entonces yo creo que el libro lo que hace es ampliar la narrativa. Y te cuento, yendo a las redes sociales, recibí un tuit hace poco de un personaje, un tipo que decía, oiga, aquí en la casa la que es fan suya es mi esposa. Y yo vi el libro suyo en la mesa anoche y dije, bueno, voy a ver qué es la lora con este man. Y aquí estoy atrapado y el libro no me ha soltado. Entonces, y me dice, y ahora entiendo muchas cosas. Y yo digo,
ese era, o sea, ese era uno de los objetivos. Voy a tratar de hacer una lista de situaciones que están contadas por ti en el libro para que nos des a conocer tus conclusiones sobre Sí. esos temas, porque más allá de que hayan sido experiencias tuyas en tu propia vida, posiblemente muchos las hemos compartido de Sí. una u otra forma. La primera es ese dilema, y ya hiciste referencia a eso a ese momento, de tomar la decisión, que hay que tomar la decisión en algún momento en la vida de irse uno realmente por el lado de Sí. su propia vocación, independientemente de las presiones o las observaciones, así sean de buena fe, que puede uno recibir de familiares, Siempre. amigos, y siempre le dicen a uno, no, sí, Sí. en el caso tuyo, la música y no sé qué, más bien usted, dedíquese, usted tiene todo para ser un buen ejecutivo, y de hecho, cuentas ahí que te estaba yendo bien y en un momento dado, sin direccionales para el otro lado. Exacto. Sobre ese tema, ¿qué conclusiones sacaste y qué puedes compartir con la gente? Que nosotros no nos han enseñado a oírnos, ¿cierto? Hay tanto estímulo a nuestro alrededor en todo sentido, y mucho más ahora con redes sociales y demás, que no nos han enseñado a oírnos. Y adentro de nosotros hay una voz que se llama intuición, como usted quiera, ¿cierto? Pero ahí hay una voz, hay un mensaje. Hay alguien que eres tú mismo que te está dando siempre luces hacia dónde ir. Pero nosotros no nos oímos, ¿no? Entonces a mí me parece importante que, no sé, a través de meditación, de momentos de silencio, de reflexión, de verse uno mismo, se conecte con la intuición, porque ahí está, y ahí hay mensajes muy valiosos, pero pocos lo hacemos. O sea, te diría que no sé qué porcentaje de gente se toma el trabajo de oírse, ¿no? Entonces me parece que eso es clave, oírse y emprender camino por donde te dice esa voz. En tu caso, ¿qué fue lo que hizo concretamente que tomaras el rumbo del tema artístico y no de otro distinto? Eh, Había ingredientes familiares allí. Yo hablo de mi abuela Elvia, la mamá de mi madre, una mujer también con muchos demonios, una mujer maravillosa, divertidísima, poetisa, bruja, tarotista, astróloga, pintora, gran cocinera, vieja simpática, ¿no? Su programa favorito era Los Magníficos y le fascinaba el Happy Lora y no se perdía películas del Happy Lora. Era un personaje maravilloso, mi abuela Elvia, dama gris de la Cruz Roja, voluntaria, un personaje bellísimo. Ahí hay una cosa de herencia familiar, ¿cierto? Pero también hay un asunto de haber confiado en esa voz. Y yo en el libro cuento en el primer capítulo la noche en particular en la que yo dije, voy. Así incluso el contexto no hubiera sido el más favorable, porque no lo fue, ¿cierto? Yo termino una canción en un concierto, ahí cuento la historia y no hay ni un aplauso, cualquier persona se derrumba. Pero yo me bajé diciendo, esto es. Yo no puedo seguir escondiendo esto, ¿no? Entonces, ese momento está narrado en el primer capítulo del libro. Santi, otro tema que me pareció interesante, la espiritualidad y la religión. Sí. Hay cuentas que sobre una experiencia, en una ceremonia en un barrio de Bogotá, donde las personas asistían a un momento en el que alguien, porque yo creo que también fui invitado a una ceremonia de esas alguna vez, Sí. y había como una especie de no sé, Canalización. de canalización, y aparecía la Virgen hablando a través de una muchacha y llevaba mensajes a la gente y no sé qué. En un momento en Bogotá eso fue como muy impactante Sí, sí, sí. y ocurría mucho y muchas personas, yo asistí una vez a eso. Pero hay cuentas que viviste una experiencia muy fuerte Sí. y pues tan así que queda escrita en el libro como tal. ¿Cómo fue esa experiencia y después cómo has canalizado esa parte espiritual o religiosa? Mi familia, pues venimos de herencia católica, de ir a misa, de bautizo, primera comunión, todo ese rollo. Mi relación con la religión ahora es completamente distinta. Yo he logrado, a partir de cosas que he leído, descubierto y sentido, que Dios no es un ente
separado de mí, ni es un ente externo, sino que Dios está dentro mío como está dentro tuyo. Tú eres Dios, el señor de la cámara es Dios, el de la otra cámara es Dios, el hombre de la grúa es Dios, y él dice, sí, yo también, ¿cierto? Y yo soy Dios, todos lo somos. Ese es mi entendimiento en este momento del concepto de Dios, de la divinidad y de la energía que hay allí, ¿cierto? Todos esos grandes profetas, Jesús, Moisés, Mahoma, todo eso son canalizadores de ese mensaje. Eso es como yo lo veo. No creo en la institucionalidad de la religión, en las instituciones, ¿cierto? Porque creo que las instituciones generalmente terminan corrompiéndose como la mayoría de cosas que toca el ser humano, ¿sí? Pero sí entiendo el valor que tiene la institución para mucha gente llegar a ese nivel de espiritualidad, ¿cierto? La espiritualidad no es igual a religión, pero la religión puede ser un camino a la espiritualidad cuando se entiende de la mejor manera posible. Entonces, si me pregunta, alguien puede decir, bueno, ¿usted en qué Dios cree? Pues en todos. Y no es un asunto de politeísmo, es que yo creo que al final todo es una misma cosa, un ente que somos todos nosotros y la energía que compartimos. Bueno, Santi, se nos pasó el tiempo rapidísimo y en esta conversación en la que nos actualizamos y actualizamos a mucha gente sobre este proyecto del libro y sobre lo que estás haciendo como persona y como profesional. Como siempre fue un gusto tenerte aquí. Gracias. A tu casa. Muchas gracias, hermano. Placer. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.